Bienvenidos a todos en el segundo episodio del Mundo a través de la biología. Les habla Manuel Peralta para contarles sobre las teorías de la vida. Bien, sé que existen muchas teorías de la vida, que las religiosas, las científicas, las de lógica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a mí me interesan en especial las científicas. Y para eso les traigo a Gustavo Pot, que nos va a hablar de una teoría en especial. Gustavo, ¿qué puedes decirnos de esto? Primero que nada, es un gusto que me hayas invitado a tu podcast. Y bueno, la verdad es que existe una teoría muy... ¿cómo te lo puedo explicar? Básicamente es una teoría que realmente tiene una cierta razón. Me refiero, si lo vemos del lado científico, esta teoría es realmente cierta. ¿Y cuál es esa teoría, Gustavo? Sí, claro. La teoría biogenista. Esta comienza con el italiano Lazzaro Spallanzini alrededor del año 1768. Él consideró que Needham, un biólogo inglés, no había hervido lo suficiente los caldos nutritivos y también que los frascos no estaban sellados herméticamente, por lo que repitió el experimento con estas correcciones y argumentó que los caldos en tales condiciones no presentaban microbios. Los vitalistas dieron una respuesta a su argumentación, lo cual dejó una respuesta negativa a lo que Spallanzini había reflejado. Entonces, ¿todo quedó ahí? ¿Ahí termina esa teoría? No, claro que no. Esto continuó hasta que en 1862, Louis Pasteur, un químico, físico, matemático y bacteriólogo, refutó muy seguro al vitalismo, dándole un seguimiento a la teoría biogenista de Spallanzini. Pasteur realizó un experimento similar al de Needham y Spallanzini, solo que él agregó nuevos métodos. ¿Y cuáles fueron esos métodos? Bien, pues él realizó unos matraces de cuello de cisne, en los que él depositó el caldo nutritivo que se realizó mediante la ebullición. Pasteur llegó a la conclusión de que la teoría biogenista era cierta. La apoyaba al 90%. Esta teoría nos dice que todo ser vivo proviene de otro preexistente. Muchas gracias, Gustavo, por hablarnos de esta teoría. Muchas gracias a ti por invitarme. Un gusto, Emma. Ahora bien, tres personas nos van a comentar sobre otra teoría muy interesante. Con ustedes, Anielka Suárez, Valeria Madrigal y Leo Hernández. Hola Emanuel, un gusto estar aquí contigo en el podcast. Hola Emma, muchísimas gracias por invitarme a tu podcast el día de hoy. Muchas gracias, Emanuel, por invitarme a tu podcast. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Primeramente, Anielka nos va a comentar lo que propone esta nueva teoría. Alex Oparin, el bioquímico ruso, publicó en 1924 un libro llamado El origen de la vida. En él planteó que los primeros compuestos orgánicos necesarios para la vida se originaron abióticamente. Con esto se refiere a que se crearon sin la acción de seres vivos y a partir de los compuestos presentes en el medio ambiente. ¿Y cómo se le conoce a esta teoría? Se le conoce como teoría de Oparin-Haldane porque 4 años después y de manera independiente, el bioquímico escocés John Haldane propuso una teoría que se parecía en ciertos aspectos a la del investigador ruso, aunque también a veces es llamada teoría físico-química. ¿Y por qué se le denomina la teoría físico-química? Se considera así ya que considera los aspectos físicos de la Tierra primitiva que provocaron las reacciones químicas para generar las primeras moléculas orgánicas complejas. También propone que la evolución química fue lo que promovió la formación de las moléculas orgánicas que constituyeron a los primeros seres vivos. Muchas gracias por tu comentario, Anielka. Gracias a ti por invitarme. Para aportar más de este tema, Valeria Madrigal va a complementar un poco más de información sobre esta teoría. Tuvieron que pasar muchas situaciones y condiciones muy complicadas para que al final se dieran los compuestos orgánicos y así la vida según tu teoría, ¿no? Así es. Bueno, de hecho, antes de que existieran los seres vivos, la Tierra era un completo desastre por las altas temperaturas, las descargas eléctricas, los rayos ultravioleta y más factores físicos de la Tierra primitiva, que causaron un proceso de evolución química que, como ya habías dicho, dio origen a la materia orgánica y así la vida. En otras palabras, esa es la teoría física-química. Y justamente lo que ya acabo de mencionar junto con lo tuyo fue tratada para una hipótesis. Verás, esas condiciones de la Tierra influyeron en la formación de células vivas, por lo cual en el año de 1953 se creó un diseño de un dispositivo que simula las condiciones en las que estaba la Tierra en ese momento. Las personas que le expusieron fueron los estadounidenses Stanley Miller y su profesor Harold Urey. ¿Nos podrías detallar un poco más el diseño de estos, por favor?
Ok, para darles una idea más detallada y un poco más concisa de su diseño, tienen que saber que es un aparato de vidrio totalmente desinfectado, donde colocaron los elementos de hidrógeno, metano, amoníaco y agua, que los mantenían hirviendo. El artefacto estaba completamente cerrado, de tal modo que no deja pasar el aire u otros fluidos, y además recibía descargas eléctricas. Después de una semana con este experimento obtuvieron grandes resultados, pues se formaron compuestos complejos como aminoácidos, urca y ácidos grasos. Miller y Urey concluyeron que las moléculas orgánicas básicas y los seres vivos se pueden formar en condiciones abióticas. Muchas gracias por tus aportaciones. De nada. Loard Méndez, nuestro siguiente invitado, nos comentará un poco más sobre lo que propone el científico Oparin ya antes mencionado. Claro que sí, Manuel. Oparin propuso la formación de estructuras, llamadas coacervados. Dio origen a las formas precelulares y protobiontes que antecedieron a los primeros seres vivos. Entonces, Loard, ¿qué nos puedes comentar sobre los coacervados? Los coacervados son sistemas fabricados experimentalmente, que se forman por diversas sustancias haciendo una mezcla como carbohidratos y proteínas. Incluso se hicieron de ácidos nucleicos. Estas son como gotas suspendidas en un líquido, que por diferencia de carga atraen a las macromoléculas. Los coacervados y las células pueden producir reacciones de polimerización. Estas pueden aumentar de tamaño y fragmentarse, pero a diferencia de la célula, estos carecen de un metabolismo y un sistema que les permite transmitir sus características. Muchísimas gracias, Loard. Queda ese tema. Muchísimas gracias a todos por sintonizar este podcast. Agradezco de igual manera a nuestros invitados el día de hoy. Nos vemos en otro episodio más del Mundo a través de la Biología. Les habla Emanuel Peralta. Adiós. Señores, señoras, ladies and gentlemen, Astros, gemelos. Original Cumbia Sound para todos los cumbiancheros.